Bueno, amigas y amigos, hoy se produjo, Adriana, un nuevo forcejeo entre Luma y la gobernadora de Puerto Rico. Luma tratando de paralizar, y de hecho logró paralizar momentáneamente el caso a nivel estatal, buscando aire en la Corte Federal y en la jueza Swain. Y la gobernadora no se quedó cruzada de brazos, radicó una demanda y pide que el Supremo intervenga para que de algún modo ellos, como representantes o custodios del pueblo de Puerto Rico, una especie de figura pariens patriae, proteja los intereses del pueblo de Puerto Rico antes de que se lo lleven el caso para la Corte Federal. ¿Qué te parece? Pero fíjate, Yolanda, aquí lo interesante y lo importante para recalcar es que estamos en esta situación hoy día por decisiones del pasado. Correcto. Porque todo esto comienza luego de que se establece el consorcio que es Luma Energy bajo la ley de las alianzas público-privadas. Ellos llegan a dos acuerdos, ellos siendo el gobierno y Luma Energy. Uno, hay que contratarte por 15 años, pero antes de hacer eso tenemos que llegar a un acuerdo suplementario en lo que se resuelve esa boberita que se llama el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que primero tenemos que resolver eso. Perdón. Pues y fíjate, entonces ese acuerdo venció en el 2022. Y la administración de Pedro Pierluisi dijo, vamos a volver a llegar a este acuerdo, pero esta vez, contrario al anterior, no le vamos a poner fecha de vencimiento. Vamos a ponerle como condición que cuando finalmente se haga y se apruebe un plan de ajuste de la deuda, entonces ese acuerdo suplementario acaba y podemos entrar en la negociación de que tú, Luma, te quedes aquí 15 años, puedas tener todos los fondos federales, etc. Y esa cartita que supuestamente hizo las bases de contrato, se hizo casi a petición de Luma, porque Luma le dijo al jefe de la Junta de Energía Eléctrica que debían eliminarle las métricas, o sea, algo que es importante para el país. Las métricas son el modo de medir cómo nos dan el servicio a nosotros. Imagínate tú, y además los dos votantes del interés público se inhibieron, lo cual era un voto en contra. Que en ese entonces Eduardo Ferrer y Lisa Ortiz eran los representantes del interés público. Correcto. Ellos se abstuvieron y en ese entonces esto fue materia de discusión pública. En ese entonces ellos dijeron, nos excluyeron, así que este acuerdo es nulo. Y ellos tenían la potestad de ir al tribunal. Se entiende que no lo hicieron, pero hay récord público del presidente de la Cámara, del presidente del Senado en ese entonces diciendo, nosotros los respaldaríamos si ustedes van al tribunal. Y también hay récord público de Pedro Pierluisi diciendo, este acuerdo a los que llegamos, esto es un logro para Puerto Rico y Fermín Fortán. Eso se dio con aquella famosa vista que todo el mundo vio, la conferencia de prensa que vino hasta la gente de Cuantas y el gobernador se puso bravo. Pues a espalda, calladamente se estaba dando una negociación y un contrato que era laxo. Pero aquí está la reacción hoy de Juan Saca, que es el presidente del Luma Energy, mientras el gobierno continúa emprendiendo acciones ilegales, o mejor dicho, legales, infundadas. Luma y sus más de 4.000 empleados siguen plenamente comprometidos con operar, mantener y fortalecer, que eso se ha dicho casi en todos los comunicados que han lanzado. Pero bueno, nada, hoy tenemos precisamente a juristas que van a evaluar las posibilidades de estos nuevos eventos en el tribunal, si se mueve el caso para el Tribunal Federal y la jueza Swain lo acoge, o si se queda aquí a nivel estatal. Y vamos a pedirle al panel que venga. Vamos rápidamente con los licenciados María Domínguez, Leo Aldrich, y así como el profesor Ángel Rosa. Rápidamente por aquí. Falta una sillita aquí. Ahí está, estamos completamente. Bueno, yo quisiera entender. Yo creo que parte de lo que la gente quiere saber de inmediato es si alguno de estos pleitos va a resultar en que cancelen el contrato de Luma Energy. Pero antes que eso, ¿cuál es la ventaja de ir a la estatal o a la federal? ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué es que Luma acude a la federal? Porque esta es la movida última. Cada uno tiene su librito, sí, ¿verdad? todo tiene estrategia. Yo entiendo que para Luma sería un logro remover el caso al Foro Federal. ¿Por? Porque entiendo que están batallando contra el gobierno de Puerto Rico en cortes estatales, ¿verdad? Que son parte de la estructura jurídica. El circuito político. De Puerto Rico. Y creo que entienden que tendrán un poquito más de control a nivel federal. Esa
mi opinión, pero quién sabe a ciencia cierta realmente si sería ventajoso. Y en el caso de la gobernadora, porque lo quiere retener a nivel estatal, supongo que la misma... Precisamente por lo que dice la compañera, creo que de hecho la estructura está organizada de esa forma para que si hay una diversidad de ciudadanía y hay unas cuestiones federales, pues que sean los foros federales los que atiendan este asunto. En el caso muy particular de lo que es la ley promesa, que es el sustituto de lo que es el sistema de quiebra, lo que se busca es que haya una cierta uniformidad dentro de lo que es el marco de quiebras y que no hayan discrepancias en lo que se resuelve. Llama la atención, Ángel, tú que eres la analista político aquí, la gobernadora estadista no quiere que si el caso se vaya a la federal. ¿Cómo? La federal no puede velar por los intereses del pueblo de Puerto Rico. La jueza Swain no puede velar por los intereses del pueblo de Puerto Rico. Claro que puede. Y un contrato que se está cantando como nulo. Pero lo que pasa es que yo creo que tenemos que tener claro que no es velar o no por los intereses del pueblo de Puerto Rico. Hay que velar por el cumplimiento fiel de las leyes y por la aplicación correcta del derecho aplicable. Entonces, yo estoy de acuerdo con la licenciada Luma. Lo que está diciendo es, mire, yo me quiero ir para la federal porque no tengo chance de que una corte en Puerto Rico vea esto imparcialmente. Y el gobierno de Puerto Rico está diciendo, tú contrataste conmigo, en ese contrato te sometiste a la jurisdicción de las Cortes de Puerto Rico y en las Cortes de Puerto Rico es que nos vamos a ver. Entonces, yo creo que esa es la controversia fundamentalmente. Pero en esa línea estamos hablando no la nulidad de este acuerdo suplementario, pero que estaba basado en algo que pasaría a nivel federal. Pero estamos hablando de algo de leyes de Puerto Rico. Bueno, o sea, la jueza tendría jurisdicción. Ese es precisamente el argumento principal que va a esbozar el Estado Libre Asociado. O sea, la administración de Jennifer González va a decir que esto es un asunto directamente gobernado por los estatutos contractuales, lo que dice la ley sobre cómo se deben regir los contratos y que por esa razón debe permanecer en las Cortes estatales. Por otra parte, Luma va a decir que el alto interés público que tiene esto para Estados Unidos, para una quiebra que está bajo la ley promesa, debería llevarse, de removerse, y también por diversidad y por cuestiones federales ante la Corte Federal. Pero ya la jueza Swain devolvió el caso a nivel de Puerto Rico, o sea, y de hecho esta demanda nueva de la gobernadora menciona el caso de Daco y de Valery Rodríguez, que llevaron y que fue exitoso, lo mencionan como la posibilidad para que entonces devuelvan el caso a Puerto Rico. Sí. Bueno, cuando el mecanismo es el mismo, porque cuando una petición para remover un caso a nivel federal, eso tiene el efecto de paralizar los procedimientos a nivel local, hasta que la Corte Federal decida si va a ejercer la jurisdicción o no. Pero yo pienso que también en este caso la estrategia esta del gobierno de Puerto Rico está fundamentada en que la jueza Swain, cuando devolvió el caso del DACO, algo que a mí me parece que no es usual, hizo un comentario sobre su disponibilidad a estar pasando juicio sobre el poder de contratación del gobierno del Estado Libre Asociado desde la Corte Federal. Entonces el gobierno está diciendo, como tú no te quieres meter en el poder que yo tengo para contratar con terceros, bueno, pues yo quiero ver esto en la Corte de Puerto Rico. La jueza va a tener que decidir si ella se sostiene en eso o si interviene en este caso. Pero Luma dice que todo afecta la quiebra. Que todo... Lo decía con Daco también. Sí, ese argumento se puede estirar bastante. Claro. El Daxo. Pero para contestar tu pregunta inicial sobre si estos pleitos en efecto pueden declarar nulo la extensión del contrato que se dio en 2022, sí, precisamente para eso es la demanda y existe esa posibilidad, no es remota. Yo creo que los planteamientos que hace el gobierno, independientemente del análisis político de si estamos de acuerdo con cómo la administración manejó esto políticamente o no, lo que está planteando el gobierno no es descabellado. Claro, hay unas defensas de Luma de que por qué ahora, después de 3 años, eso se llama incuria, ¿verdad? O por qué esto, si el principal oficial energético en ese momento estaba dándole la bienvenida con brazos abiertos a este contrato y ahora dice que es nulo, actos, ¿verdad?, que están operando en contra de ellos mismos. Pero todo eso se va a dirimir en el pleito que potencialmente tendría ese efecto, no lo sé, pero de inicio, de umbral, no es descabellado lo que está planteando. Y en términos del tiempo, porque de inmediato un juez aquí paralizó la vista que estaba fijada para el 22 de diciembre y obviamente pues aquí en este caso los federales pues llevan el caso ante, mejor dicho, Luma lleva el caso ante el Tribunal Federal, pero el Tribunal Supremo podría hacer algo en las próximas horas que detenga ese removal. Yo entiendo
mi opinión personal es que hay que esperar que ese proceso culmine. ¿Y por qué la acción de la gobernadora Yo tan creo rápido? Esto el fue Tribunal esta Supremo tarde. de Puerto Rico no puede paralizar un removal porque es una jurisdicción inferior. ¿Y por qué acude tan rápido el tribunal? Fíjate que lo que la gobernadora hace hoy es radicar otra acción legal separada. Por si acaso. En la esperanza, supongo yo, de que el Tribunal Supremo la certifique antes de que la jueza Swain intervenga. Eso no quiere decir que la jueza Swain no lo Pero puede tiene participar, peso. pero va a tener obviamente un peso porque ya sería una intervención mucho más agresiva del Tribunal Y ese Federal. caso no está sujeto al removal, Exacto. al federal. No hay todavía una Por lo que no petición. existe impedimento de que proceda. Y si, ¿verdad? El planteamiento, el argumento es no se quiso meter en lo chiquito, en lo grande quizás tampoco se quiera meter. Y aquí había muchos jugadores, ¿verdad? Es como el gobierno tratando de deshacer lo que el mismo gobierno había hecho Sí, es un solo anteriormente. gobierno. Definitivamente. Pero en esa línea, ¿cómo serían estas vistas? Tendría que testificar el gobierno, la pasada administración, Claro. tendría que testificar la administración. Fermín ahora. Fontanes va a tener que ir allí a declarar y los demás miembros de la el mismo Junta. Josué Ahora, Colón. eso pienso yo que es cierto. Es un poco extraño que el gobierno esté impugnando sus propias acciones, pero si la acción que se está impugnando estuvo incorrecta en derecho, pues cualquiera la puede impugnar, inclusive el propio Bueno, gobierno. lo que está planteándose es que el gobierno de Pierluisi se saltó la ley. Eso no Y es- si eso fue no es- así, cualquiera lo puede impugnar, inclusive el propio gobierno. Sí. Ahora, uno, sí. uno de los planteamientos es que, y tú lo mencionabas en tu introducción, que no se dispuso un término fijo, la ley de alianza público-privada extensión. exige que sea un término específico. Los contratos tienen que tener principio y fin. Correcto. Un máximo creo que de 50 Correcto. años. Y pues al no tener eso y ser abierto, pues eso es una disposición que se viola y podría haber algo. Sí, que- porque además se argumentaba, yo estaba viendo el video ese de la reunión de la Junta de Energía Eléctrica en el que se está argumentando que Josué Colón preguntó unas cosas y dijo, y en realidad ahí están diciendo que es una extensión de los mismos términos y condiciones del contrato que estaba vigente, pero no, porque cambiaron cosas fundamentales de Tú estás ese diciendo, contrato. para los amigos que nos sigan, ¿verdad? Porque se ha estado diciendo en las últimas horas que Josué Colón estaba jugando dos posiciones distintas. él va a tener que explicar. Él tiene que explicarla, pero hay una grabación en que le hace una pregunta. Estamos bajo el mismo Sí, régimen puso de en récord, derecho. él puso en récord el contexto jurídico sobre el que se tomaba la Hay decisión. quienes plantean que él está a favor Sí, por eso que del dijo allí. contrato y hay quienes plantean él quiere dejar en récord. Yo creo que estaba dejándolo en récord porque además no firmó como le correspondía firmar y tuvo que hacerlo la Junta de Directores. Pero el asunto fundamental, me parece a mí, es Sí. no solamente si él firmó o no, es si aquello que se hizo era de verdad una extensión con los mismos términos y condiciones y por lo que yo he visto no lo era. Domínguez, sí. Te iba a decir que lo curioso de esto es que no hay alegación de incumplimiento. La alegación es que el contrato era Es nulo, nulo, que quiere decir que nunca existió. existió. Claro. Y que teóricamente se pueden recuperar los dineros pagados conforme al contrato. Y en ese caso, si Es se un caso más sencillo, Eso definitivamente. sería mucho más automático, sencillo. ese recobro, Pero de habría que repercusiones también- profundas, si hay que devolver todo ese dinero, millones y etcétera. millones. No, y la gobernadora dijo que ese es el vehículo más rápido para lograr Exacto. esto, que el incumplimiento es otra vía. Además, yo pero respeto que esa es la manera. Yo más respeto a los abogados aquí, yo no soy abogado, pero a mí me parece también que ese pleito por nulidad cogió fuera de vaso a los abogados de Luma que pero creyeron que se venía por el incumplimiento. Supongo que por esa línea, por eso es tan importante la transición ordenada, porque si el tribunal falla en contra de Luma, que Luma no puede irse hacia lo loco, tiene que haber una transición Sin adecuada duda. porque el país necesita el servicio, por lo menos. Bueno, pues gracias a todos, compañeros. Vamos rápidamente con Valeria.